tenemos que realizar la operación indicada. El primer paso es simplificar cada raíz cuadrada. Para ayudarnos a hacer esto, comenzaremos identificando los factores cuadrados perfectos de los erradicadores. Entonces para la primera raíz cuadrada, 32 es igual a 2 por 16 y 16 es un cuadrado perfecto porque es igual a 4 por 4. Escribamos 32 como 2 veces 16. X al sexto es un factor cuadrado perfecto, porque es igual a x al cubo. Y el undécimo no es un factor cuadrado perfecto, pero sí el décimo. Escribamos el undécimo como y al quinto por y al quinto, por y. Esto muestra que y hasta la décima es un factor cuadrado perfecto de y hasta la undécima. Entonces tenemos menos 5 veces la raíz cuadrada de, tenemos 2, x al noveno no es un factor cuadrado perfecto, pero x a la octava es. Escribamos x a la novena como x a la cuarta vez x a la cuarta, x veces. Y luego tenemos y hasta el decimosexto que es perfecto. Factor cuadrado porque y a la decimosexta es igual a y a la octava veces y a la octava. Observe cómo cada vez que el exponente es par tenemos un factor cuadrado perfecto. Luego tenemos más 4 si veces la raíz cuadrada de 2. X al cuarto es un factor cuadrado perfecto porque es igual a x al cuadrado x veces al cuadrado. Y el noveno no es un factor cuadrado perfecto, y el octavo sí. Escribamos y el noveno como y a la cuarta vez, y al cuarto, veces y. Y ahora rodeemos todos los factores cuadrados perfectos. 16 es un cuadrado perfecto y también lo es x al cubo, así como y a la quinta vez y a la quinta. X a la cuarta vez x a la cuarta es un factor cuadrado perfecto, y también lo es y a la octava vez y a la octava. Y aquí, x al cuadrado x veces al cuadrado es un factor cuadrado perfecto, y también es y al cuarto por y al cuarto. Ahora simplifiquémoslo. El cuadrado de 16 es igual a 4. La raíz cuadrada de x cubos por x cubos es igual a un factor de x cubos. La raíz cuadrada de y a la quinta veces, y a la quinta es igual al factor de y a la quinta. Y nos quedamos con la raíz cuadrada de 2y. Y tenemos menos 5 veces la raíz cuadrada de y. A la cuarta vez y a la cuarta es igual a un factor de y a la cuarta. Y la raíz cuadrada de y a la octava veces, y a la octava es igual a un factor de y a la octava. Y todavía tenemos veces la raíz cuadrada de 2x. Y aquí tenemos más 4 si veces la raíz cuadrada de x al cuadrado por x al cuadrado es igual a un factor de x al cuadrado. Y la raíz cuadrada de y a la cuarta vez, y a la cuarta es igual a un factor de y la cuarta. Y nos quedamos con la raíz cuadrada de 2y. Y encontremos este producto aquí. Tenemos x para el primero y para el primero y, por lo tanto, el producto es 4x para el tercero y para el quinto, raíz cuadrada 2y. Mirando estas raíces cuadradas, observe cómo tenemos dos radicales similares aquí y aquí porque tenemos un factor de la raíz cuadrada de 2y, por lo tanto, podemos agregar estas dos raíces cuadradas. 4x al cubo, y al quinto, más 4x al cubo, y al quinto es igual a 8x al cubo, y al quinto. Y por lo tanto, la expresión se simplifica a 8x en cubos, y a la quinta raíz cuadrada de 2y. Y luego menos 5x al cuarto, y al octavo, raíz cuadrada 2x. Esta es nuestra expresión simplificada. Espero que hayas encontrado esto útil.